Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Los temas de esta semana giran todos alrededor de la justicia. Sí, señor. Comenzamos con el caso Junior Ramírez, que tiene mucho que ver con la purga de la justicia. La purga del Ministerio Público que se hizo con un concurso irregular. Asimismo, y el tema, por supuesto, de la semana ha sido el ataque del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a la magistrada Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura y todo lo que se ha destapado después de ahí. Sí, señor. Sobre eso es la décima de hoy. Y es un doble pie forzado, pero no lo voy a decir todavía. No. No se lo pierda. Es una décima sorpresa. Sí. Bueno, pues regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. El presidente Danilo Medina hizo una promesa que fue muy publicitada en su primera campaña presidencial, que fue cambiar lo que esté mal. Y la oportunidad más grande que ha tenido de cambiar lo que está mal es justamente la elección de jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque eso sí que estaba mal. Sin embargo, se han ido diluyendo las expectativas desde antes de lo de la Suprema Corte, porque se ha hecho una purga de mujeres honestas en el Ministerio Público. Se lambieron en un concurso completamente amañado, irregular. Quitaron a la fiscal del Distrito Nacional, a la fiscal de Santiago, a la fiscal de La Vega y a varias funcionarias. Y a la de la provincia de Santo Domingo. Y de la provincia de Santo Domingo. También. Los resultados de los cambios no han sido nada halagüeños. Se quitó a toda fiscal que fuera independiente, honesta, responsable y eficiente. Barrieron para poner a personas incondicionales del procurador. Esta semana, por fin se sometió el expediente del caso del asesinato de Junior Ramírez. Hay que decir que tarde, porque... Pero sí, claro. Claro, hay que decir eso tarde, porque a pesar de que se le había dado prórroga al Ministerio Público, en diciembre pasado, de hecho, se había vencido el plazo para presentar la acusación y el juez le otorgó 2 meses más de prórroga al Ministerio Público para que presentara la acusación y también terminaron esos 2 meses y por eso el juez hizo una intimación al Ministerio Público al decirles que le daba 15 días para que presentaran la acusación o si no se archivaba el caso. Una vergüenza. Claro. Una vergüenza. Que el juez tenga que andar detrás del Ministerio Público. Pero el juez lo hizo muy bien. Claro. ¿Por qué? Porque podían haber dejado caer el plazo. Sí. Y entonces ya no hay caso, se cayó. Y el juez le advirtió, si llega el día 15 de marzo y usted no ha presentado el expediente, se cae. Entonces, esta semana lo sometieron. Pero con una particularidad. El principal imputado, Manuel Rivas, exdirector de la OMSA, no fue acusado por el crimen, sino por corrupción. Sí, lo mismo. Bueno, la corrupción es inevitable, ¿verdad? Lo mismo ocurrió con Faustino Rosario Díaz, que era el exdirector financiero de la ONSA. Coronel de la policía, sí, que estaba activo cuando estaba ahí. Y Eddie Santana Zorrilla, que era el contratista que se identificó como la persona que le hizo el pago a Junior Ramírez. Es decir, el director de la ONSA, el director administrativo y el empresario que intermediaba en esa corrupción, ninguno está acusado del crimen, que eran, para decirlo como hablan los detectives, los más beneficiados del crimen, de silenciar para siempre a Junior Ramírez. Claro, entonces mira, han dejado fuera a estas personas por la acusación de asesinato que implica 30 años de prisión
Y entonces Sí. les dejan los cargos por corrupción. Al director de la ONSA le dejan cargos por prevaricación, desfalco, corrupción, asociación de malhechores. Pero el cargo principal, que es el de asesinato y es el Sí. que involucra la mayor pena de prisión, ese se queda fuera. Exactamente. Entonces, según el Ministerio Público, ese asesinato lo orquestó Argenis Contreras, Sí. que era el asistente del director de la ONSA. A pesar, ¿tú sabes de qué? A pesar de que el mismo Ministerio Público dice que Argenis Contreras era cómplice de Junior Ramírez en la petición, en la exigencia de soborno. En la extorsión, exactamente. Sí. Entonces, que supuestamente Entonces, si él se estaba beneficiando de lo que estaba haciendo Junior Ramírez, entonces, ¿por qué él era el interesado en matarlo? Supuestamente entonces ese crimen lo organizan entre Argenis Contreras, el blanco y los otros 3 individuos que ejecutaron. Todos subalternos de Manuel Rivas. Manuel Rivas, miembro del Comité Central y presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Así es. Oeste. Yo creo que no hay mucho más que hablar después de eso. Vamos a ver cómo presentó la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, los detalles sobre la acusación de este caso. Hoy depositamos la acusación, adelantándonos al plazo otorgado por el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, luego de que, fruto del cambio de jurisdicción, hayamos tenido que tomarlo desde su fase inicial. Ramos también señaló que a los apresados se les acusa de asociación de malhechores, ocultamiento de cadáver, sobornos, entre otros. La imputación objetiva que le hemos realizado a los imputados es: en el caso de Manuel Antonio Rivas, exdirector de la ONSA, se determinó su implicación en el caso por los siguientes tipos penales: asociación de malhechores para cometer soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencia, y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano. Hay que decir que ya la familia de Junior Ramírez venía denunciando desde hacía mucho que eso era lo que se estaba buscando, dejar fuera a Manuel Rivas de la acusación, y que ellos habían solicitado en varias ocasiones distintas diligencias, que se hicieran distintas diligencias de Diligencia que no investigación había en el hecho el caso. Ministerio Público. Y por iniciativa de la familia, entonces sí se hicieron. Y le habían solicitado también al tribunal que le entregaran una serie de pruebas para ellos ver qué era lo que había hecho el Ministerio Público en Sí, todo este tiempo. Exactamente. Bueno, se quedan fuera los principales imputados. Y Bien. el que señala la fiscalía como el principal organizador del asesinato es alguien que está fuera de este país. Sí, que no se sabe cuándo habría vendrá. que ver qué esfuerzos están haciendo para traerlo. Para traerlo también. Habría sí. que verlo. Porque además, a quien más le conviene que ese tampoco aparezca es a Manuel Rivas. Claro. ¿Por qué? Porque Argenis Contreras no se va a comer ese lechón él solo. Si viene aquí, es lo que se supone, ¿verdad? Incluso parece que ya ha dado como advertencias. Por lo cual, le conviene a Argenis Contreras que no lo traigan y le conviene a Manuel Rivas que no lo traigan. Esa es la situación. Bueno, si no podía quedar peor parada la Procuraduría y el Ministerio Público en estos días, ese fue la tapa. Para cerrar la semana fue el caso Junior Ramírez, pero claro, el caso más importante empezó el lunes pasado, cuando se realizó la entrevista a Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura, y ese es el tema del próximo bloque. Exactamente, regresamos con ese tema. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, repito, qué gran oportunidad para el presidente Medina de cambiar lo que está mal, eligiendo jueces de la Suprema Corte. Sin embargo,
hubo un contraste muy grande entre la forma complaciente en que se entrevistó a los jueces más cuestionados de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, los que han dado los no al lugar, los archivos a casos de corrupción del mismo gobierno. Bueno, del gobierno anterior, pero del mismo partido, ¿verdad? Sin embargo, la sociedad dominicana se quedó boquiabierta y por supuesto indignada cuando el Procurador General de la República, de manera sorpresiva y absolutamente ilegal, comenzó a hacer imputaciones graves a la juez Miriam Germán, presidenta de la Sala Penal, que es la autora de la mayoría de los votos disidentes en todas las sentencias en que los jueces del partido han beneficiado a corruptos del partido. Sí, y hay que recordar, porque es importante en este caso, que Miriam Germán emitió un voto disidente cuando se conoció la revisión de medida de coerción de los imputados en el caso de Brecht, y que en ese voto disidente la magistrada Miriam Germán le señaló al Ministerio Público las falencias que tenía ese expediente con el que pretendía que continuaran en prisión los imputados. Y le señaló todas esas carencias, todos esos fallos que tenía ese expediente, y eso evidentemente que no le gustó al procurador. Fue un buen consejo para la justicia. Sí. Que ella le dijera al Ministerio Público, con ese expediente no van a lograr condena. Porque lo está diciendo antes de que el expediente, de que el juicio de fondo iniciara. No, todavía tenía todo el tiempo para preparar su acusación. Y lo que se ha visto después de esto es que la magistrada tenía razón. Obviamente. Porque mira cómo salen a relucir detallitos, como que el Ministerio Público tenía la autorización del juez para ir a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht y no lo hizo. No se interesó en hacerlo. Ni siquiera, no. Entonces, la juez Miriam Germán dijo ella que ella es amiga de uno de los imputados, que es Víctor Díaz Rúa. Ella tiene una amistad personal con él, desde hace tiempo, mucho antes. Y dijo que por tanto, ella se retiraba de ese caso, que no iba a participar en ninguna fase más de ese caso. Ni en la fase preliminar, ni en juicio de fondo. Ella, es decir, no es un descubrimiento, es decir, ella es amiga de Víctor Díaz Rúa, ella lo dijo. Pero incluso el día que se conoció la revisión de medida de coerción en la que ella sí estuvo, lo primero que ella dijo fue que si alguien la quería recusar, que la recusaran. Sí. Que ese era el momento, y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, ahí ella le hizo la crítica al expediente y anunció que no intervenía más en ese caso. Bueno, ¿qué había hecho antes también la magistrada Miriam Germán? Cuando la anterior fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, estaba haciendo una investigación sobre actos de corrupción de Díaz Rúa, le prohibieron hacer esa investigación. Prohibido investigar al ministro Díaz Rúa. Ella apeló a la Suprema Corte y esa sala penal, donde son mayoría los jueces del partido, entonces votaron por archivar también y por mantener la prohibición de que la fiscal del distrito investigara al ministro de Obras Públicas. ¿Cuál fue el voto de la magistrada Germán, amiga de Víctor Díaz Rúa? El voto de ella fue que siguiera la investigación a Víctor Díaz Rúa. Bien, fue un voto disidente. Ella y la magistrada Gelán Casanova. Ellas dos, los tres hombres, que son los tres del partido, que no se investigue. Oiga, qué cacho de justicia. Entonces, ese preámbulo era necesario hacerlo para entonces pasar a lo que sucedió el lunes y que el país fue testigo con la boca abierta. El Procurador General de la República empieza su intervención a la entrevista de la magistrada Miriam Germán sacando unas supuestas cartas anónimas que él había recibido. No, perdón, él no dijo anónima.
Él dijo que tenían firma, de una ciudadana. Pero que él no lo iba a decir. Ajá. Oiga, qué pena. La primera era que de una ciudadana, Sí, pero no dice nombre. sí. Y entonces... Pero una ciudadana que parece que tenía a su disposición el DNI, Sí. porque hizo investigaciones con filmaciones, con fotos, con comprobación Número de datos, placa, con sí. número de placa, pero además, cuando el vehículo de la magistrada llegaba a un lugar, entonces después ella establecía todos los que estaban ahí, quiénes eran. Y además, al levantar ese tipo de información, entonces le agregaban mentiras. Es el caso de unos paquetes sospechosos que mandaba la magistrada Miriam Germán Según el a procurador. una oficina de abogados y que la retrataron el chofer llevándolos y todo eso. Y entonces ahí le agregaron una mentira, que esa era la oficina del abogado de uno de los imputados del caso de Brecht, lo cual es una mentira. Esa es la oficina de los abogados Cristóbal Rodríguez y Guillermo y Sterling. Guillermo Sterling. Y los paquetes sospechosos los presentamos en el programa El Día, que lo llevó Guillermo Sterling. Mírenlo ahí. Ahí están los sobres dirigidos de puño y letra de Miriam Germán. Y uno de los que recibió Sterling tiene unos CD con música que a él le gusta, porque era un regalo de cumpleaños un día después del cumpleaños, y ella excusándose de que no lo recordó el mismo día. Y el otro, un libro de música también, porque el abogado Sterling es guitarrista, y ella lo sabe y le mandó esos regalos. Pero mira, Los otros libros los otros paquetes que mandó a esa oficina eran libros al doctor Cristóbal Rodríguez, que no lo entrevistamos el viernes porque estaba fuera del país. pero él lo dijo a través de su Debe haber llegado hoy. Pero él lo dijo a través de sus cuentas de redes sociales, Sí. a través de Twitter. Él hizo toda una explicación de cómo la magistrada a través del tiempo siempre lo ha premiado con su amistad, enviándole libros y discos y... Pero y los demás. dos abogados de esa oficina que Sí. filmaron, ¿verdad? Y que fotografiaron, dijeron, aquí no trabaja el abogado Santiago Rodríguez, abogado de Conrad Pitaluga. Ok, pero mira, tal vez de todo lo que dijo el procurador, lo que levantó la mayor ola de indignación fue esto. Y porque está usando a su hijo de testaferro, colocando a su nombre unos bienes que él no puede justificar, pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal, del cual la magistrada Germán es la tutora legal formal y como tal firma las compras de este joven. Como hecho alarmante, denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa, pero la tiene a nombre de su hijo interdicto Orlando López Germán. También tiene a nombre de su hijo interdicto el apartamento 2B del residencial Manatí, en la calle Juan Sánchez Ramírez del sector Gascue. Como ciudadano y tratándose de una persona obligada por la ley a transparentar sus bienes, tengo derecho a saber por qué esos bienes inmuebles están a nombre de su hijo interdicto, cuando en realidad son propiedad de la magistrada Germán, y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa y para comprar el apartamento de la capital. Pero lo más cuestionable es que esos inmuebles, siendo realmente de ella, no figuran en su declaración jurada de bienes del año 2016 y que los haya comprado ella misma, los haga figurar como si los compró su hijo interdicto que nunca ha trabajado, lo que puede constituir falsedad en declaración jurada de patrimonio y que sea descartada como honorable juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo que se ha dicho, porque de eso es que se trata de desviar la atención, es que esas imputaciones se las lanzó el procurador en violación al reglamento para entrevistar a los jueces, reglamento redactado por ellos mismos, por ese mismo consejo, Hace 3 semanas. hace creo que como mes y medio. Es decir, hace unos días ellos aprobaron el reglamento y ese reglamento dice que para poner una objeción a un juez, primero no puede ser anónima, tiene que tener una firma responsable. Segundo, hay que comunicársela, no en la entrevista en televisión, hay que comunicársela en el Consejo de la Magistratura y darle una semana para que la responda. Eso es lo que dice el reglamento. Que prepare su defensa. Que aprobaron Claro.
todos los miembros del Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente Medina, y entre ellos el procurador Jean Alain Rodríguez. Imagínate que tú vayas a un juicio sin saber de qué te están acusando. Exactamente. Y que te sorprendan ahí, te mencionan a tu Sí. hijo que tiene un problema y todo eso. Eso, señores. Pero mira, tan elocuente fue todo lo que hizo el procurador como el silencio de los demás consejeros. ¿Y qué pasó ahí? Pero hay que ser justo. Hubo una que no se quedó No, callada. Josefa Castillo. Exacto. Vamos a ver la actuación de del resto de los consejeros. Mariano Germán, presidente de la Suprema, quien además tiene ya 9 años compartiendo con Miriam Germán Brito en la Suprema Corte de Justicia, callado. Ese no puede alegar ignorancia de los reglamentos ni de nada, él es abogado. Presidente de la Suprema Corte. Y miembro del Consejo. Y miembro y del uno de los Consejo. que aprobaron ese reglamento. Claro, Fran Soto, miembro Sí. de la misma Cámara Penal junto con Miriam Germán Ajá. Brito, miembro del Consejo, también participó de la elaboración de ese reglamento, que no debieron haber participado ninguno de los dos porque los dos son jueces de la Suprema, pero bueno, Sí. participó, callado, ¿eh? Reinaldo, Moscoso se agarra. no, Moscoso no es consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, son Ah, Fran bueno, Soto eso y Mariano. es correcto, es correcto. Reinaldo Pared, callado. Sí. Radamés Camacho, callado. Y ahora vamos entonces a las intervenciones de Paliza, Josefa Castillo y el presidente Danilo Medina. Ustedes van a ver lo siguiente. Josefa Castillo, cuando el procurador empieza a lanzar imputaciones a Miriam Germán, interviene para decir que eso es ilegal, que él no puede hacer eso. Y el presidente la detiene y le dice que deje a Miriam Germán responderle. Entonces, vamos a ver eso. Que dice que cualquier caso en el que usted haya intervenido, si no quiere responder, se puede reservar la respuesta. Me gustaría preguntar algo. Un momentito, vamos a esperar a que ella hable. El presidente intervino sí. 4 veces más, aparte de esa, en las imputaciones que le estaba lanzando el procurador a la magistrada Germán. Ojo, Josefa interviene un par de veces más. Lo que pasa es que tenían los micrófonos apagados. Los Sí. micrófonos que estaban encendidos eran el de la magistrada y el del procurador. Sí, nada más. Y el obviamente del presidente que habló. y las cámaras también los estaban enfocando a ellos. Sí. Cuando hacen los amplios es que se ven un par de momentos cuando Josefa y Paliza intervienen. Sí. En un momento Paliza también interviene cuando el procurador dice que él no puede decir quién es la fuente que envía esa carta. ¿Por qué le preguntó? ¿Que Ajá. quién era? ¿Que Porque ¿Cuál era el nombre? Paliza lo interrumpe y le dice, ¿y quién envía eso? Porque esa objeción no la recibimos. Y él dice que él se lo va a reservar y Paliza le dice, no, pero nosotros tenemos que saber. Sí. Pero ahí se cierran esos micrófonos y el procurador continúa. Le dicen un par de veces, si usted quiere, no tiene que responder. Sí. Pero ajá, ¿y cómo tú te quedas callado? No, pero además, óyeme, qué bueno hubiera sido para Ajá. ellos que ella diga, ay, no, yo no voy a responder. Ajá. ¡Ah, mira ahí! Ajá. No quiso responder. Óyeme, lo respondió todo. Sí. Todo lo que argumentó el Procurador General de la República, ella lo respondió, a pesar de que el presidente le dijo, no tiene que responder más. En un momento ella dijo, no le respondo más al señor, pero le siguió respondiendo. Sí. Porque él le dijo, usted le responde si usted quiere. Y dijo, pues no le respondo una más. Pero él le siguió diciendo y ella le siguió respondiendo. Sí. De hecho, en un momento, ya casi al final, la magistrada le dice lo siguiente. No tengo fortuna personal y de este puesto me voy como salí. Y si usted quiere, si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Yo hace tiempo que aprendí que los demás tratan a uno no como uno es, sino como ellos son. Bueno, el tema es este. ¿Está la magistrada Germán exenta de que la cuestionen o le pregunten? No, no lo está. Lo que no se puede hacer ni con ella ni con nadie es hacerle una encerrona ilegal en violación a los reglamentos, que ellos se lo saben de arriba abajo. Que el presidente debió detener eso. Debió pararlo en seco. A eso voy, porque fíjense lo que pasa.
en qué posición queda el procurador y en qué posición queda el presidente. Claro. Lo primero es que haber hecho eso en violación a la ley implica una actuación del Procurador General de la República contraria a la ley. Está violando la ley, conociéndola tanto la ley, que él fue uno de los que la hizo y la firmó. De manera que es una violación adrede. Pero vamos a suponer la posibilidad remota de que a él se le olvidara lo que él aprobó, ¿verdad? Ajá. Es peor que el Procurador General de la República, en una sesión donde se está decidiendo quiénes van a ser jueces de la Suprema Corte, se le haya olvidado el reglamento. Sí, es grave como quiera que usted lo quiera poner. Pero además, en un escenario tan importante, tan necesario, tan solemne, como elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se ha perdido la confianza en el proceso y se evidencia en cómo ya hay jueces que han declinado sus aspiraciones porque no confían en lo que va a hacer ese Consejo Nacional de la Magistratura. Por ello, porque no debían facilitarle el plan. Sí, es verdad, pero también tienes razón. Por ejemplo, la magistrada Katia Miguelina cuando dice, yo no sé si cuando yo me siente ahí va a ser para mancillar mi honra. Bueno, si va a ser para entrevistarme o para quitarme mi dignidad en televisión nacional. Yo diría que deberían seguir el ejemplo de Miriam Germán, que está dando el pleito. Que habiéndole lanzado todas esas cosas, mantiene su aspiración a quedarse en la Suprema. Y además recusó al... Ahora, ¿cómo actuó? Pero espérate, porque si recusó al procurador. Porque no quiero perder el hilo de lo siguiente. Ya dijimos que el procurador violó la ley conociéndola. Y si se le olvidó, entonces sería peor. Pero eso mismo aplíqueselo al presidente de la República. Claro. Porque el presidente de la República también participó en la redacción de esos reglamentos que impiden hacer lo que hizo el procurador. Y él lo dejó que lo hiciera. La actuación correcta del presidente debió ser: un momento, señor procurador. Usted sabe que los reglamentos que aprobamos aquí hace mes y pico para las objeciones tiene estas limitaciones y estas reglas. Y usted no puede hacer eso, usted está violando la ley. Eso es lo que se espera de cualquier presidente del Consejo, pero sobre todo si el presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente de la República. Claro. Y si a él también se le olvidó la ley, es peor todavía, porque estamos hablando de una de las decisiones más trascendentales para la sociedad, que es decidir quiénes van a ser jueces de la Suprema. En contraste con lo que le hicieron a esa magistrada, a quien quieren sacar, porque está claro que el propósito es sacarla de ahí. Sí. Y uno tiene que pensar, ¿qué es lo que piensan hacer en el gobierno? Que teniendo mayoría de jueces de su partido ahí, que lo introdujo el gobierno anterior, necesitan unanimidad, necesitan que no haya ni una sola voz disidente. ¿Y qué es lo que piensan hacer que necesitan esa unanimidad? Que tienen que sacar a toda costa a Miriam Germán de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a ver la diferencia de trato. Porque los que dicen de que, y no la pueden cuestionar, no hablan de que no cuestionaron a dos que sí había que cuestionar. A tres. Porque al magistrado Fran Soto, que es el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, resulta que él y Moscoso Segarra y Hirojito Reyes votaron a favor de darle un no al lugar a Félix Bautista en unas condiciones objetivas. Sobre él presentó el Ministerio Público de entonces su primera declaración jurada de bienes cuando ingresó a la administración pública, donde decía que todos sus bienes tenían un valor de 547 mil pesos. Y mostraban al mismo tiempo una certificación de la Superintendencia de Banco dando testimonio de que había depositado más de 27 mil millones de pesos. Y esos magistrados que aspiran a seguir en la Suprema y que van a seguir porque son del partido,
dijeron no al lugar. Eso no se puede dilucidar en un juicio. Usted vio a Jean Alain Rodríguez o al mismo presidente Medina diciendo, pero ¿y usted cómo explica eso? Sí. Deme una explicación jurídica de esa decisión. De que cuando la ley dice... Se lo preguntó Paliza. Entonces, pero cuando se lo preguntó Paliza, que es de la oposición, que primero le preguntó, y eso lo vamos a ver ahora mismo, le preguntó a Moscoso Segarra si él es militante De un político, partido. si él tiene militancia política. La respuesta de Moscoso Segarra fue que él no tiene militancia, que él fue aspirante hace 20 años, pero entonces Paliza le sacó, dice, pero usted está en el padrón del PLD. Fíjate que él está diciendo que él no era militante, que era hace mucho tiempo, pero que él no era militante, sino simpatizante. Dice, no, usted está en el padrón. ¿Y quién lo ayuda? El presidente Medina. Sí. Vamos a verlo. Yo reto a cualquiera que me muestre una foto, alguna evidencia donde yo esté participando de una actividad de carácter político partidista en los últimos 20 años. No, en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana usted permanece como militante. Debería solicitar. Nosotros lo solicitamos en su momento. Probablemente el Partido de la Liberación no ha actualizado en su padrón. Es posible. En el padrón del PLD tú vas a encontrar, Paliza, gente que está en tu partido, que militan en tu partido en el día de hoy, y muchísimas personas que han fallecido. Porque esos padrones no sirven, porque esos padrones no se han limpiado. Por eso gente como el magistrado aparece en ese padrón cuando tienen ya cantidad de años que no militan políticamente. Si es que figura, porque no se lo demostró. Sí. Muchas gracias, presidente. La diferencia de trato Sí, es deja notoria. establecido qué es lo que se está Oh, persiguiendo. pero ven acá. Pero ven acá. Entonces, Ese está claro que se queda. pero evidentemente El presidente salió a defenderlo. la justicia se queda en manos del partido Sí. y van a sacar a la minoría que no es del partido. Eso es lo que estamos viendo. Mira, Qué decepción. vamos a hacer una pausa porque entonces vino la segunda parte de todo esto, la ola de reacciones ante lo que sucedió en el Consejo Nacional de la Magistratura y la denuncia de que el teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito había sido intervenido. Vamos a hablar de todo eso. Qué tollo. Finalmente, para despedir este segmento, Sí. la justicia quedó en ruinas en el gobierno de Leonel Fernández cuando en la Constitución del 2010 mandó a cambiar la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya le daba mayoría al Partido del Poder. Pero él quiso darse uno más y en caso de empate entonces nada más hay un voto, el del presidente, para el presidente Fernández decidir quién era juez y quién no era juez. Bueno, y ese voto más es el Y- del Procurador General de la Exactamente. República, que demostró este lunes porque no puede estar ahí. Exactamente. Lo demostró. Porque figúrese usted, ahora los jueces van a tener que hacer lo que diga el procurador, porque si no, en un vota en consejo de la contra, sí. magistratura, primero lo manda a espiar y después lo vitupera en público. Ajá. Ahora, la justicia parecía haber llegado a su nivel más bajo en el gobierno de Leonel Fernández. Y parecía increíble que pudiera bajar más. Bueno, pues en el gobierno de Danilo Medina está peor que en el gobierno de Leonel Fernández. Esa es la realidad. Regresamos. Vamos a hacer una pausa. en un Vamos a momento. hablar de las intervenciones telefónicas. Esta misma semana. Esta misma semana.
Bueno, una ola de indignación le salió el tiro por la culata, pero fue un tiro a cañón que le salió para atrás. Sí, y definitivamente. Óyeme, y se llevó de encuentro no a las personas ni a los cargos, pero sí a su credibilidad. Bueno, sí quedaba. Señores, y los leonelistas, sumados a la ola de indignación, sí, los que establecieron ese sistema que ahora empeora, sí, pero lo establecieron ellos. Sí, claro. Pero mira, esta semana ocurrió otro hecho grave también, y fue primero la denuncia de que el teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito había sido intervenido con una orden de un juez por parte de la Procuraduría General de la República. Eso lo confirmó el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, en una rueda de prensa el mismo día, aunque él explicó que no sabían que ese era el teléfono de la magistrada. Vamos a ver la explicación de Bolívar Sánchez. Yo estoy seguro, conociendo la honorabilidad y la honestidad de la magistrada Miriam Germán, que si ella hubiese sabido quién la calaña de este tipo, no se hubiese vinculado con él. Hay un dato que como que uno no le ve la claridad todavía, y es el hecho de que ese señor, ¿cómo que se llama? El tipo Richard Gloss Ovalle. Ovalle, que era un tipo que tenía 2 cédulas diferentes. Dice la Procuraduría, ¿Sí? Porque la Junta Central Electoral dice que hasta ahora ellos no han recibido denuncia de nada de eso. Que el que quiere saber la irregularidad de una cédula tiene que preguntar a la Junta Central Obviamente, Electoral. No sé cómo se puede hacer una investigación de doble identidad sin la Junta Central Electoral. Pero el dato más difícil de entender es que ese señor se suicida el 15 de noviembre de 2018. Y 9 días después, el 24 de noviembre de ese mismo mes, es cuando la Procuraduría solicita autorización para intervenirle el teléfono. Ok. Se dirá que el teléfono lo siguieron utilizando, pero es que solicitaron intervenir el de la magistrada, y creo que fue el único de urgencia, que en esa oportunidad fue el único teléfono que pidieron intervenir. Y de urgencia. Sí. Para que lo fallaran en 24 horas. Entonces, ahí lo que explica el inspector general de la Procuraduría, Bolívar Sánchez, es que al ver que era el teléfono de Miriam Germán, entonces nunca lo intervinieron, ¿verdad? Que no llegaron a ejecutarla, la orden. Sí, pero realmente... Lo que pasa es que para darse cuenta que era el teléfono de la magistrada, yo me imagino que tuvieron que oírla. No, es que él lo conocía. El inspector general de la Procuraduría sabe cuál es el teléfono de Miriam Germán. Entonces, ¿cómo firma una solicitud para que lo intervengan? Bueno, si lo conoce. Sobre todo, una semana, no, 9 días después de la muerte del supuesto investigado. Exactamente. Entonces, sí, hay cosas que no tienen explicación. Exactamente. Era un hombre que había además hecho una acta de defunción falsa fingiendo su propia muerte, tal y como lo dijo el inspector general de la Procuraduría. Y esto sí se entiende, estaban investigando cómo es que consiguen las actas de defunción falseadas, porque eso fue lo que sucedió con Quirinito. Bueno, la reacción de la magistrada Miriam Germán Brito a esas declaraciones es que ella no creía en lo que decía la Procuraduría General de la República. Ella entiende que la estaban investigando a ella. Ahora, ¿cuántas reacciones, qué boomerang tiró el procurador ahí? La jugada fue vergonzosa, pero por suerte fue muy torpe también. Sí, fue grotesca. Fue grotesca. Parece hecha por personas no muy inteligentes. Es decir, muy malintencionadas, pero poco inteligentes. Óyeme, y además, leer 2 cartas de las que supuestamente no se puede identificar quién es la persona que la somete, y a los 2 días enterarnos de que había una solicitud de intervenirle el teléfono a la jueza, 2 más 2 son 4. No, y además, eran 3 cartas.
2 que no dijo quién la mandó y no Ajá. lo ha dicho, creo, hasta Sí, ahora. sí. ¿No? Pero la otra sí dijo quién la había mandado, un juez. Lo que él se guardó fue el detallito de que ese juez le quitaron la visa en la embajada de los Estados Unidos. Por el mismo caso que él refiere, el del Porque, caso del gallero, de Rizik. Esto es bueno ponerlo para el que no ha seguido detalle por detalle este thriller, ¿verdad? Ujú. Y es que ese juez acusa a Miriam Germán de que ella le dijo que favoreciera al narcotraficante Rizik, Winston Rizik. Y resulta que a él le quitan la visa porque lo favoreció. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir? Que si él lo hizo fue porque se lo dijo Miriam Germán. Entonces, no, porque en su denuncia él dice que él le dice tajantemente que no a ella. Sí, Ajá. y dice, y produce una sentencia condenatoria. Bueno, es verdad que fue condenatoria, pero miren cómo fue condenatoria. A él lo habían condenado a 10 años y a su hermano a 5, porque era cómplice. Y en esta, él volvió a condenar a Winston Rizik a 10 años, a su hermano con prisión suspendida, para su casa. Ajá. Pero al ratificar la condena a 10 años, ya Winston Rizik había cumplido 5 y le toca, si la solicita y se la conceden, la libertad condicional. Claro. Entonces, por algo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó quitarle la visa a ese juez. Pero eso, ¿y por qué ese detalle se le olvidó al procurador? Sí, que el que estaba haciendo la denuncia le había quitado la visa por ese mismo caso. No solamente eso, que ese juez... Es que le habrán prometido resolverle ese problema. Óyeme, que ese juez viene a formalizar esa denuncia 2 días después de que el procurador hace su show en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en unos hechos que según él ocurrieron en el 2016, y él se viene a acordar de eso 3 años después, sí, justo cuando el procurador lo necesita. Sí, exactamente. Es decir, que el procurador, si ese juez hubiera depositado esa denuncia contra Miriam Germán en tiempo hábil, en los plazos que determina el reglamento del Consejo de la Magistratura, bueno, pues lo que debían hacer era coger esa denuncia y presentársela, porque eso es lo que dice el reglamento que ellos mismos aprobaron, presentársela a Miriam Germán y decirle, mire, usted tiene esta objeción aquí. Y ella tenía una semana para responderla. Total. Él dice, me pidió que lo favoreciera, y ella dice, yo no le pedí eso. Es de esperar que él tenga prueba de que ella sí lo presionó o le dijo que favoreciera a esa persona. De lo contrario, sería una cosa de la palabra de esa juez contra la palabra de ese juez al que le quitaron la visa. Sí, claro. Óyeme, y si es que el Ministerio Público tiene una investigación abierta contra la magistrada Miriam Germán, que lo puede hacer, lo que pasa es que esos no son los mecanismos. No. Lo primero es que no pueden intervenirle un teléfono con una orden de un juez ordinario. De una juez de primera instancia. No, imposible. Solo la propia Suprema puede aprobar eso. La propia Suprema es la que puede dar esa autorización. Porque tiene jurisdicción privilegiada. Es decir, entonces esa intervención, aunque fuera con orden de un juez, fue ilegal. Es ilegal. Óyeme, si como tal y como explicó Francisco Álvarez, vamos a olvidarnos de Miriam Germán. Si le interviene un teléfono a cualquier juez con una orden de un juez inferior y lo agarran planificando un asesinato en una conversación, eso no vale. No lo pueden acusar porque no es legal una intervención telefónica ordenada por un juez de menor categoría. Eso es tan sencillo como es. Todo esto ha sido burdo, hecho por gente bruta, perversa, pero bruta. Y la tapa al pomo una abogada muy prestigiosa en la sociedad dominicana, la doctora Fabiola Medina Garnes. Mi nombre es Fabiola Medina. Yo quiero hablarles de Miriam Germán. Yo conozco a Miriam hace 40 años, 35. Fui testigo del nacimiento de sus hijos, los últimos, de Carla Mariana y de Orlando. Tengo el privilegio de que ese muchacho me llame tía. Conocí no solamente de su nacimiento, sino también a su padre. Soy testigo de primera línea de esa colección de arte de la que Miriam habla, de Colson, de las propiedades que Tony le dejó a sus hijos, sus 2 únicos hijos. Y incluso
Colaboré con Miriam, la ayudé con los trámites y las diligencias sucesorales y a vender algunas de las propiedades que ella tiene. Por eso quiero hablarle de Miriam, la madre, no la juez íntegra y valiente que todos conocemos, la que me enseñó que es mucho más fácil condenar al inocente que liberar al culpable cuando no se ha llevado un debido proceso, que requiere valor hacer eso, coraje. Quiero hablarle de la madre de una persona especial como Orlando, a quien con profunda indignación tengo que decir que escuché llamarle testaferro. Una persona de una capacidad especial que ha sido la preocupación de esa madre durante todo el tiempo que la conozco. Yo debo aparecer en alguna de esas cintas, quizás porque Miriam me hace regalo cariñoso, me manda un libro. La última película que me mandó, que se llama Campeones, es justamente alusiva a esa capacidad especial que me hizo llorar de Orlando. Quiero hablarles de su preocupación la vida entera por dejar ese joven que tiene esa condición protegido, con una fortuna que no es la gran cosa tampoco, que es algo realmente bastante modesto y que se justifica plenamente, no solo con 40 años de trabajo íntegro, sino con la sucesión de su padre. Ese es mi testimonio. Gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, la décima que va precisamente sobre este tema, con un doble pie forzado. Sí, un doble pie forzado. Vamos a dejar para que la oigan cuando estemos diciendo la décima. Pues cuando no se la pierdan. Cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, hace unas semanas el presidente Danilo Medina estaba dando un pésame en un funeral y se equivocó y dijo morido por muerto, y eso se sazonó mucho en las redes sociales, esa equivocación que tuvo el presidente. Fue un dislate, yo creo que le puede pasar a mucha gente. Sí, claro. ¿Verdad? Porque es una conjugación irregular de un verbo, del verbo morir, que no es morido, es muerto. Por supuesto. Pero él dijo morido. Así que aquí está este pie forzado. Ya sí está la cosa buena. Porque si la reelección es igual a un tiburón podrido para la cena, la justicia es la ballena cuya carne está dañada. De modo que no es más nada que una ballena podrida, una justicia morida, una justicia morada. Una purga está en acción contra la mujer honesta que no haya estado dispuesta a tapar la corrupción. Sea cual sea su función, sea fiscal o magistrada, cada una es suplantada, cada cual sustituida en la justicia morida, en la justicia morada. Del público ministerio sacaron varias fiscales y puso incondicionales un concurso poco serio. No quedó ningún misterio acerca de esa jugada. Por eso fue la andanada contra una jueza agredida de una justicia morida, de una justicia morada. La ley, el procurador, la violó flagrantemente delante del presidente, sin justicia y sin rubor. Hasta un hijo ese señor le mentó a la magistrada. Dejó claro que fue espiada, haciendo caer vencida a esta justicia morida, a esta justicia morada. La norma de ese consejo la aprobaron ellos mismos y la violan con cinismo en alevoso manejo. Pero aquí nadie es perplejo y nadie se tragó nada de esa cobarde celada y de esa pata metida en la justicia morida, en la justicia morada. Los jueces del no al lugar y archivo definitivo, con esos no fue agresivo ni los quiso cuestionar. Esos se van a quedar, pues la intención demostrada es la corte controlada y al chantaje sometida. Una justicia morida, una justicia morada. Ese plan fue un cañonazo que salió por la culata, una metida de pata que genera un gran rechazo. Ya solo queda en retazos la imagen deteriorada
por la trampa evidenciada de una autoridad perdida, de una justicia morida, de una justicia morada. Nunca han hecho ese espionaje a corruptos funcionarios que hoy son multimillonarios fruto de impune pillaje. El judicial tigueraje ya ni les pregunta nada, aunque la ubre ordeñada languidece enflaquecida con la justicia morida, con la justicia morada. Aquel juez que va directo del partido hasta la corte, de impunidad es soporte para apoyar un proyecto y él también ser reelecto en la próxima jornada, si no deja pasar nada de corrupción en la vida, en la justicia morida, en la justicia morada. En asuntos oficiales, qué débil es el poder que necesita tener control de los tribunales y qué apetitos venales mantengan la toga atada y que no busquen más nada que una justicia torcida, una justicia morida, una justicia morada. La justicia que Leonel redujo a vil muladar, nadie podía imaginar verla bajar de nivel, pero atrás se quedó aquel porque hoy está más vejada, desde arriba controlada, desde arriba corrompida, esta justicia morida, esta justicia morada. Con toda desfachatez, desde el Comité Central van al Poder Judicial el procurador y el juez. La población esta vez debe actuar empoderada, más fuerte, más denodada, hasta que quede abolida esta justicia morida, esta justicia morada. Gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado en esta misma semana. Esta misma semana.